Qué hermosa la presencia del Señor. Qué hermosa la presencia del Señor en este lugar. Wow. Eso llena mi corazón. Dígale a su hermano, ya estás aquí para unirte al equipo de Dios. Repítaselo, ya estás aquí para unirte al equipo de Dios. Todos vamos a tener una gran oportunidad de representar lo que el Señor quiere hacer a través de Él en nuestras vidas. Ver un gran propósito del Señor, el cual muestra maravillas, grandezas, prodigios, los cuales muchos no le creen. El propósito de Dios, más que venir aquí, usted hermano, a escuchar una prédica bonita, algo que wow, decir. El propósito de Dios, más que eso, es que quiere usarte de una manera sobrenatural. Él quiere usarte en tu vida para ir mucho más allá que escuchar solo un mensaje. Y eso es lo que pone el Señor en mi corazón. Por eso es que quiero presentarle esta historia hermosa que vivió Pablo a través de la persecución a los cristianos, que muchos han escuchado: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Cierto? ¿Quién no ha escuchado esto? En Hechos 9, esta es la historia de Saulo de Tarso, alias Apóstol Pablo. Vamos a usar un alias. Usted seguramente, quizá para los nuevos, podrá entender por qué está aquí. Levanten la mano los nuevos. ¿Seguro que no hay más nuevos? Amén. Bien. Hay un propósito, hermano, de que tú estés aquí en el templo, en la iglesia de Dios. ¿Y es por qué? Porque quizás Satanás ha querido destruir tu vida, la vida tuya y la de tu familia. Y hay un propósito enorme en lo que quiere hacer el Señor ahora. Y nos dice Hechos 9, mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó el sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Qué tremendo Pablo. Saulo tenía la intención de encontrar y llevarse preso a Jerusalén a todos los que pertenecían al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor y él cayó al suelo y oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Diga: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Quisiera tener actores, pero hoy no lo voy a hacer. Quisiera tener a alguien que represente este papel, o quisiera tener unas imágenes aquí que pronto las vamos a tener. Esto se va a transformar en una panorámica hermosa donde usted va a deleitar viendo también algunas imágenes mientras predicamos. Bien. Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Saulo había caído del caballo, estaba en el suelo y veía una luz sumamente brillante que quemaba sus ojos. Y le dijo: yo soy Jesús. Diga: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y le dice así el Señor: dura cosa te es de coces contra el aguijón. Yo voy a explicar un poquito esto. Dura cosa es de dar coces, y esta la saqué de una traducción en la versión internacional, tiene otra traducción. Y claramente
Vamos a buscarla. Lo repito. Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El aguijón era un instrumento que usaba la gente antiguamente, y hoy lo van a saber porque siempre Pablo habla de su aguijón que lo atormenta en la carne. Este era una especie de vara con metal en la parte de la punta, donde a los bueyes o a los animales, cuando estaban descansando, querían que se levanten, los hunchaban para que se levanten. Y es eso que le dice Jesús, es dar coces al aguijón y que usted esté molestando a todos mis discípulos, porque no los dejaba en paz. Fíjese, cuando usted le meten el dedo aquí al costado, cuando usted le hacen así, usted hace esto, ¿no? Imagínense, eso le dice Jesús a Saulo, dar coces, dice, con el aguijón, que dice que no los dejaba en paz. Quería a toda manera exterminarlos a todos. Entonces él, temblando, dice, y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días, diga 3 días, sin comer ni beber. O sea que tuvo un ayuno. ¿Qué le parece? Había un propósito en que esos 3 días él no comiera nada. Había un propósito. Estuvo ciego 3 días. Y por más que usted esté ciego, alguien va a venir a darle que comer, ¿no es cierto? Pero dice que no comió durante 3 días. Y yo le digo a usted, mi hermano, usted que es medio duro del tari, vamos a decirlo de esta manera, medio cabezón a veces, testarudo. Y yo le voy a decir, si usted es así, o muchas veces necio o terco, o le cuesta obedecer la palabra, o le cuesta seguir al Señor, usted es el candidato número 1, escuche, para encontrarse con el Señor y hacer la voluntad de Dios en este día. Si usted, y lo voy a llamar este primer punto, Dios usa a los descalificados. Diga, Dios usa a los descalificados. Y hoy nos vamos a ir un poquito a México. A Dios le encanta, voy a decirlo de esta manera, trabajar con esos rebeldes. A ese que se cree el 7 pistolas. Al macho, al hombre que es duro, y aquí nadie me doblega. A Dios le encanta trabajar con estas personas, y también con el que está hundido allá en el pozo, el que ya sus fuerzas no dan. No usa el que está chalinga, está bien, yo pues vivo la vida. Va a usar a ese 7 pistolas. Va a usarlo a ese que es el mandamás, al que quiere, y al que es rebeldón, a ese cabezón, a ese que está hundido allá y que dice: no soy digno de servir al Señor, yo no sirvo para esto. Y así es Pablo, este 7 pistolas, diga, este 7 pistolas, como dirían en México, era un hombre que estaba enojado con los cristianos. Era bravo este hombre. Lo dice en toda la amplitud de la palabra. Yo pienso que más que enojado, este tenía un espíritu inmundo, voy a decirlo de esta manera, un espíritu diabólico que iba en contra de los cristianos.
y que lo sometía y quería hacer lo que él podía, porque era pues de los mandamás, el 7 pistolas. Y es así que dice la palabra que se fue con los sacerdotes y le pidieron cartas. Yo quiero que me den cartas porque quiero tener la venia para matarlos de una vez a estos que me estorban. Y que dame esa carta. Yo quiero hacer esto. ¿Cuánta gente afuera está así? Porque Vástago sigue levantándose en el nombre de Jesús, porque Él es nuestro Padre. Y nada ni nadie podrá detener el plan de Dios, porque es de Él. ¿Y cómo lo vamos a vencer? ¿Qué hacía Moisés en el Refidín? ¿Cómo venció a los amalecitas? Levantando las manos. Y va yendo a Damasco, bro, en suspiro y suspiro. Qué buena representación, ¿no? Y así se va en su caballo. Y va yendo bravo camino a Damasco en ese caballo, respirando enojo. Y de pronto viene la luz y cae Saulo. Saulo, ¿por qué me persigue? Vino la voz de Dios. ¿Y quién eres tú, Señor? ¿Quién eres? Claro, reconoció a Dios. Porque dijo, ¿quién eres, Señor? Dijo, porque él sintió lo sobrenatural que cayó sobre él. Soy Jesús, le dijo, a quien tú persigues. Pregunto, ¿Jesús estaba en la tierra o ya no? Ya Jesús estaba ¿dónde? En la derecha del Padre. Vino su espíritu y le habló. Y le dijo, ¿por qué me persigue? Y ahí Saulo tuvo un encuentro sobrenatural con Dios. El 7 pistolas. El 7 pistolas. ¿Quién es? ¿Hay un 7 pistolas aquí? Nadie. Son pues, todingos son buenos y hermosos. Allá afuera están los malos. Yo sé pues. Pero ¿qué vemos en esta historia? Es que Dios busca a los descalificados. Pero si Saulo era poderoso, tenía poder aquí, allá, acá, allá, pero ¿qué? Era un descalificado para Dios, porque iba en contra del propósito de Dios. No era calificado para la obra. Aunque en la ley judía y bajo los sacerdotes y bajo los escribas y bajo los fariseos, él era el más cumplidor, y lo dice, yo era el más cumplidor bajo la tutela de Gamaliel, porque era el que recibía todo lo que los demás, los poderosos, estaban dominando esa iglesia, la secta de los fariseos. Él era poderoso, tenía poder, podía mover lo que él quería y mandaba y pedía cartas y aquí y allá. Y así, hermano, si hay alguien a quien yo no llamaría para que cuide unas ovejas, sería a Saulo, conociéndolo. Yo le pregunto a usted, ¿usted traería a una persona descalificada para hacer la obra de Dios? Claro que no, naturalmente no. Naturalmente no. Es como pedirle a un ladrón que me cuide los equipos allá afuera mientras yo voy y busco un taxi. Es exactamente lo mismo. Ese ladrón sabemos que es el que roba a todas las casas. Yo le digo, a ver, cuídame todos estos equipos, voy a ir a buscar un taxi allá y si no encuentro voy a ir a la avenida. ¿Usted lo dejaría?
No, pues no lo dejaría porque se las pelaría todinga las cosas. O por lo menos un poco. Es que Dios es especialista en llamar a los que son descalificados. Ahora vamos a entender esto por qué. Escuche, Dios transforma o Dios te transforma para que le sirva. Repita conmigo, Dios te transforma para que le sirva. Dígale a su hermano, Dios te transforma para que le sirva. Dios nos llama aún con todos nuestros errores, con todos nuestros defectos y con todo lo que podamos venir. Dios nos llama así, y en ese camino que vamos nos va transformando y nos perfecciona para que le sirvamos. Y muchos dicen, yo no tengo la capacidad de servir, yo no puedo hacerlo, yo estoy ahí nomás porque me gusta estar ahí. Si me ponen a hablar acá al frente, yo tiemblo. No puedo. Dios buscó a Saulo y lo venía persiguiendo. Aparentemente era Saulo quien perseguía a los discípulos, pero era Jesús, Dios, ya quien estaba persiguiendo a Saulo. Dense en cuenta, no era Saulo que perseguía a los discípulos, sino era Jesús quien estaba persiguiendo a Saulo. Escuche bien. Incluso antes de ese viaje ya Jesús lo venía persiguiendo. Incluso antes de que él fuera a perseguir a estos discípulos, ya Jesús ya había puesto su mirada en Saulo. ¿Por qué? Porque pronto lo iba a tomar a este descalificado. Pero qué poderoso es Dios. ¿Cuántas conversiones hemos visto de personas que parecían que nunca iban a recibir al Señor? El Señor los toca y cambió. Como dijeron algunos, le lavaron el cerebro. Y es así. Y mire lo que dice, porque ¿por qué digo que ya lo estaba persiguiendo antes a Saulo? Mire lo que dice en Hechos 7:57. Nos narra la muerte de un héroe de la fe llamado Esteban. Por si acaso Esteban fue uno de los predicadores, porque la verdad que la palabra solo dice que predicó y lo mataron. Y dice que Esteban murió después de su primera prédica en público. ¿Qué le parece? Cuando le tocó predicar a multitudes, tenía una unción, dice Esteban, para predicar, pero esa primera vez que predicó en público, fue tanto el poder de Dios que el enemigo se enojó y usó a esa gente y empezaron a arrebatarle la vida, dice. La gente se enfureció, el enemigo se enfureció, dice, y la gente que lo estaba escuchando empezó a apedrearlo. Y dice que en la palabra dice que rugieron los dientes, dice, de la gente. Era el mismo Satanás. Lo dice la palabra. Tomaron piedra y empezaron a apedrearlo. Y dice la palabra, entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos. Y se taparon los oídos. ¿Ustedes han visto una manifestación de liberación o no? ¿Qué hace el que está poseído y no quiere oír la palabra de Dios? Se tapan los oídos y ¡ah! Grita. ¡Ah! Y escuchan la voz de Milca y ¡ah! Y canta Milca. ¡No! Eso sucede porque la unción entra. Y dice, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él. Lo sacaron, dice, a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven, dice, llamado Saulo. O sea, antes de que Saulo caiga, ya había visto Saulo, el mismo apóstol Pablo, estaba, y dice ahí, este joven parado mirando todo. ¡Qué belleza! Bien se lo merecía este tipo por andar levantando revuelo aquí. Y Pablo, ay, pero algo sucedía ahí. Algo sucedía, escuchen. Y dice que los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba:
Saulo estaba justo frente a los mantos y a la ropa también que le habían sacado a Esteban. Él estaba parado sobre la ropa. ¿Y qué estaba sucediendo ahí? Ya había un propósito de Dios sobre Saulo. Ya estaba esperando el momento oportuno para tomarlo a él. Y ese Saulo, el que le incitaba a que maten, a que lo apedreen, ya estaba siendo tomado por Dios. Y mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Señor Jesús, decía. Imagínense. Me hubiera gustado ver las imágenes, pero pronto las vamos a ver. Y él, cuando estaba de rodillas ante el Señor, cuando lo estaban apedreando, él vio a Dios, él vio a Jesús. Y mientras la gente ahí con sus piedras, les dijo: Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. ¿Usted haría eso? Ay, no me toque, que me duele el piedrazo. Duele el lele. ¿No ve? Es que duele, pues. Claro, usted que va a decir: perdónenme, ya no voy a seguir a ese Jesús, pero déjenme vivir. ¿Quién diría eso? No me digan que todito. No, o no me digan que nadie. ¿Quién diría: si es por el nombre de Jesús yo voy a morir? Uno nomás dijo. Es que es difícil, pues da miedo, pues, ¿no? ¿A quién le da miedo? A todos, pues, ¿no? Da miedo, pues. Pero Esteban tenía el Espíritu de Dios en él. Y no importaba lo que estaba pasando porque le entregó su espíritu al Señor. Y es lo que dice la palabra. Y escuche bien, Pablo estaba presente en esa muerte. Ese Pablo apóstol que nos ha escrito tantos libros inspirados por el Señor, porque él fue al tercer cielo. Cuando cayó del caballo, fue al tercer, dice que cayó y fue arrebatado en ese instante. Imagínense si matan a alguien, a su prójimo, y Saulo estaba mirando con los brazos cruzados. Saulo estaba feliz porque eso estaba pasando. Pero lo que no sabía Saulo, lo que él no sabía, es que los vestidos que estaban a sus pies era el llamado que iba Dios a usar para traerlo a sus pies. Eso no lo entendía. Dios estaba llamando a Saulo antes de que él supiera. Dios te escogió, hermano, a ti para servirle. Diga: Dios me eligió a mí. Y lo hizo antes de que usted lo sepa. Antes de que usted sepa todo esto, usted ya está llamado a servir. Por eso le digo: únete al equipo. Únase al equipo. ¿Qué les parece? No, a mí no me gusta servir así nomás. Yo aquí nomás, sentadito, voy a escuchar. A mí me gusta escuchar y disfrutar. Usted no me moleste, que yo lo entiendo todo. Y no te das cuenta que ya Dios te eligió, te escogió a ti, y por eso estás aquí. Dile: por eso estás aquí. Dile a tu hermano, dígale. Pero servir de corazón. Yo quiero servir de corazón al Señor. Y no quiero ser ese Saulo mirando: lo hizo mal, ahorita lo van a retear. Lo hizo así, ahorita ojalá lo reteen. Maminga Saulo, el 7 pistolas ahí, ¿no? Y que no te hagas vos, porque ahorita va a venir el hermano Payo y la hermana Milka y te van a zarandear y te van a exhortar. Así que ni te pongas contento. Y no se me hagan algunos. Aunque digas: no es mi tiempo. El Señor te dice: sí es tu tiempo. Y que no es que Dios te diga: mira, papito, échame una manito, ya, échame una manito.
Mira, Dios dice, tienes el privilegio de que yo te he escogido para que me sirva. Mira, te he dado el privilegio de que tú me sirvas. Así es. Dios le dijo a Jeremías, antes que nacieras te conocí, te santifiqué, te hice profeta para las naciones. Dios te escogió antes de que tú lo supieras. Rosita, ya estabas llamada antes de que estuvieras allá. Denar, ya te había elegido el Señor, por eso te viniste de lejos aquí. Beatriz, ya te había elegido el Señor. Pero muchos somos testarudos, pues no entendemos. No, de a poquito nomás. Poquito a poquito te seguiré. No, pues, ese poquito significa todo. El Señor no quiere el poquito. Poquito a poquito te seguiré. Nada. Duerma. Y a algunos les va a doler esto. Hechos capítulo 26, 12. Pablo se encuentra contándole esta misma historia al rey Agripa. Claro, ya lo habían llevado ante el tribunal porque predicaba de Jesús, estaba causando alboroto y no lo querían, pues. Como muchos odian a Vástago y no lo quieren. No lo quieren. Esto es una realidad, hermano. Hay tanta lucha afuera y una presión que ustedes si supieran. Nosotros con Milka y doblando rodillas cada día. Y me dice, mira Milka esto. Ay, ¿sabes qué? Mira ya este otro. Y ¿sabes qué? Y mira. Ay, yo le digo, entreguémosle al Señor esa carga pesada. Porque así va a ser. Pablo vivió todo el tiempo. Pablo, a algún lugar que llegaba, Pablo a predicar de Jesús, ya lo metían preso. Se iba a un pueblito, ya lo metían. Paraba preso el pobre, pero él se defendía y hablaba en el nombre y otra vez lo soltaban. Era increíble. Si usted lee las cartas de Pablo, este pobre Pablo sufrió hartísimo. Y usted que le digan, hermano, camine derecho. Ay, que me dijo la hermanita Milka que no, que ya estoy desechado por el Señor. Me desechó el Señor. Haga las cosas bien. Deje la mentira, deje la queja. Y me dijo que yo era una burra y que no sé. ¿Es que es así o no? Y que me exhortó y me dijo que yo no sabía hacer las cosas. Y mejor me quedo aquí a un lado para que nadie me juzgue. Hechos capítulo 26, 12. Pablo se encuentra contándole esta misma historia al rey Agripa. Y Pablo le dice, claro, le estaba argumentando al rey de que él cuando iba de ir a perseguir a los cristianos, y dice, cuando estando ocupado, le dice, repita, estando ocupado, eso le dice, porque estaba ocupado, pero ¿en qué? En perseguir y matar a los discípulos. Eso le está diciendo, y estando ocupado en esto, ¿en qué? ¿En qué estaba ocupado Saulo? En matar cristianos o perseguirlos. O sea, Pablo no estaba desocupado, estaba ocupado. Y voy a ir con esta palabra. Claro, dijo, cuando estaba ocupado fue que me encontró Dios. Cuando estaba ocupado, diga, cuando estaba ocupado fue que me encontró Dios. Segundo punto, Dios llama a los ocupados. Dígaselo a su hermano. No, hasta aquí estamos bien, voy a ir a tomarme un refresco, van a decir algunos. O quieren, hay full burger, hay pollito, si usted quiere, porque llama el Señor a los ocupados. Llama a los ocupados. Él estaba ocupado en contra de Dios, pero usted va a estar ocupado con las cosas de Dios. A Dios no le asusta que usted esté ocupado. Métase eso en la cabeza. A Dios no le asusta que usted esté ocupado en su trabajo, ocupado con sus activismos, ocupado en su vida diaria. No le asusta eso al Señor. Dios no te dice, ay, está muy ocupado. No, déjelo nomás, déjelo tranquilo que de repente se va a enojar. ¿Y cuántas veces nos ha pasado con Milka esto?
Yo le digo a Milka, Milka, déjelo, le digo, debe tener mucho trabajo. No, me dice, el mandato de Dios es este, me dice. Me la fregó. ¿Y sabe qué? Y en delante gente me la ha hecho hartísimas veces. Yo le digo, no, lo que pasa que yo siempre justifico. Pues no, soy como Jesús nomás, justifico. No al flojo, sí. Y yo le digo, Milka, lo que pasa es que ellos tienen este trabajo, tienen sus cosas. Y ella, no. Para servir al Señor siempre hay tiempo, dice. ¿Sí o no? Cuando Dios quiere usar a alguien, a Él no le importa si tiene 4 trabajos, 5 esposas y 24. No, mentira. ¿Sabe? Tus ocupaciones no le asustan a Dios. Dígale a su hermano, tus ocupaciones no le asustan a Dios. Él te está llamando. Dígaselo, Él te está llamando. Pero ¿qué? ¿Sabe qué yo sentía con estas palabras, esto que hay aquí, que son del Señor? Y memorícese esto, si quiere lo anota, si quiere escuche. El servir a Dios, repítalo, trae deleite y refrigerio en medio de los afanes de la vida. Qué hermoso, ¿no? El servir a Dios trae deleite, trae refrigerio en medio de los afanes de tu vida. Eso trae la palabra, eso trae el servicio. ¿Quién dice lo contrario? Claro, cuando yo estoy con los afanes del día, llego a leer la palabra en mi casa y empiezo a deleitarme nuevamente y a empezar una comunión con el Señor. Y me llena y refresca mi sentido, mi mente, mi corazón, y me trae paz. ¿Sabe, hermano, que mientras yo estoy dando esta palabra, escuche, yo soy el primero que estoy siendo ministrado por ella? Cuando yo estoy predicando esto, yo mismo me estoy ministrando bajo la palabra de Dios, que es hermosa y me llena, porque yo mismo me edifico con la palabra de Dios. No solo usted, yo también. Y trae refrigerio a mi vida. Y sabe que usted lo puede usar el Señor en medio de sus errores. ¿Usted cree? No, que yo soy un pecador, que yo hice esto, que yo no puedo, yo le pelo en todo, que no hago nada bien. Entonces Dios llama a los que están ocupados con pesadas cargas también. Si usted trabaja duro, también usted tiene un tiempo para Dios. Y también Dios se va a llevar sus cargas pesadas y lo va a hacer descansar. Yo sé que es así. Y este otro punto, no se vayan a sentir identificados. Dios usa a gente ordinaria. No he dicho de usted, estoy diciendo de los de afuera, de esos ordinarios de afuera. Uy. Dios usa a gente ordinaria. Dígale a su hermano. O pregunto, ¿o usted es extraordinario? No, tampoco eso. Entonces, ¿qué? Me dio mucho menos. Mire, escuche lo que dice la palabra. Dios llama a Ananías. En medio de lo que Saulo había caído, lo llevaron allá donde Ananías. Dice, Dios llama a Ananías. Mire el propósito de Dios. Estaba llamando a un tipo rebeldón, un tipo al 7 pistolas, al que sacaba y mataba a cristianos. Estaba ya con un propósito. El propósito de ellos también estaba en medio de sus compañeros de Saulo, que perseguían a Jesús. Y en Hechos capítulos 9, 10 dice cómo Dios usa a Ananías. Ananías no tiene credenciales, no estudió teología, no era un hombre importante, era un hombre sencillo, humilde, una persona ordinaria, vamos a decirlo de esta manera. El Señor le dio en visión a Ananías. Ahora escuche esto.
Usted no espere que Dios le va a hablar a través de un monumento, de una imagen, de un holograma, en Instagram, en Facebook, a través de WhatsApp, a través de alguien. No. Siempre yo lo dije, Dios le habla a sus hijos en espíritu, porque Él es espíritu. Porque Él es espíritu, diga. Dios es espíritu. Y dice la palabra, había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor, responde Ananías. Anda, le dice, ve a la casa de Judas en la calle llamada Derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto una visión a un hombre llamado Ananías. Él está orando, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Ananías, never, como dicen algunos, o nothing, nada. Era nadie conocido. ¿Cómo diría Milka? Never, dice, nunca lo usaron. Y dice así, Ananías era alguien que quizá nunca había orado por nadie. Era un discípulo, alguien que estaba allá, era humilde, sencillo. Y aquí le dice Dios, ¡hey, Ananías! Diga, Ananías, ve allá. Ahí vive Judas. Y llegará un hombre, tú orarás por él, le dice Ananías, y él recobrará la vista. ¿What? Dice Ananías. ¿What? ¿Yo? Ananías. Sí, tú, le dice el Señor. Te voy a usar para que sanes a un ciego. ¿Qué tal? Usando los propósitos a las personas que menos esperaban, que eran, vamos a decirlo, descalificadas para el plan de Dios. Porque este hombre era sencillo y no quería nada, él era ahí donde estaba. Pero, me, yes, le dice Dios. You, me, yes, le dice el Señor. No soy pastor yo, y no soy apóstol, y Dios usa gente ordinaria, así como nosotros. No va a usar al presidente para que, y si quiere lo usa también, pero usa a los que están descalificados. Para que lo entienda mejor, usa gente normal, común. No usa a los ricos, no usa a los grandes, a los famosos para sus cosas. Usa gente como Jesús fue, un hombre sencillo. Siempre lo repito, dice que él no tenía brillo ni belleza para que nadie se fijara en él y nadie pusiera sus ojos en él, como que lo atrayera a una mujer. Dice que no. Y si tú eres grande también y te postras ante él, pues amén. Ananías quiere decir Dios es bondadoso. Qué hermoso, ¿no? Ananías, el significado de Ananías quiere decir Dios es bondadoso. Repítalo, Dios es bondadoso. Porque eso pasa cuando alguien se va a dejar o se va a dejar usar por el Señor. Eso es lo que sucede. Otros verán que Dios es bueno a través de su servicio, a través de lo que hace. De Ananías no sabemos más en la Biblia. Yo al menos he leído y no encuentro nada. Pero sabemos que sanó al apóstol Pablo. Mire, ya hay algo grandioso en la vida de Ananías, que después de ser nada, de que estaba ahí oculto, viene a ser el sanador ¿de quién? Del apóstol Pablo, a quien se le quitó la vista. Usted que dice, no, yo no puedo, o qué papel estaré usando en la iglesia, o qué papel podré usar, usted no se preocupe por eso, porque el Señor lo puede usar de una manera maravillosa. Usted si dice, no, yo tengo mis problemas, mis luchas, no importa. Usted está aquí como cuerpo de Cristo para hacer una parte que es del cuerpo, porque somos miembros, dice, y nos distribuimos en ligamentos, dice. Y hay otra palabrita que me olvido siempre, las articulaciones. Articulaciones. Dice que si este pie
se sale y ya el cuerpo queda mal. O sea, por eso este pie es importante que esté aquí. Este dedo es importante que esté aquí. Si no hay este dedo, ¿qué pasa? Ya pues algo falta, ¿no es cierto? No es igual, porque este dedo me puede ayudar para darle un cocacho a alguien, ¿no ves? Pero sabemos que Ananías sanó, dice al apóstol Pablo, y en visión recibió y fue y oró por él. Toma esta palabra, hermano, tómela, recíbala. Dios te va a usar para que restaures a muchas personas. Dios te va a usar para que saques del pozo a quien está en el pozo, a ese descalificado, para que se califique para la obra de Dios. Usted será un Ananías usado por Dios. He venido a darle este mensaje que usted va a ser usado como Ananías por el propósito de Dios. Pero hermano Paya, es que yo nunca he sido el mejor. Y yo le dije el otro día, le decía a Denan, no me siento digno muchas veces. Siempre fui el último del colegio, hasta era el más burro en matemáticas, le dije a Denan. Pero Dios me está usando aquí, no para hacer matemáticas, sino para hacer la obra de Dios. Maminga que era burro, ¿no? ¿Qué dice Denan? Y me copiaba todavía. Y un día casi me prendí con Giver, ¿te acuerdas? Porque le saqué su borrador y era para borrar mis copias. Y me dio, pues, ¿no ves? ¿Se acuerda? Denan era mi compañero del colegio. Y bueno, pues, yo era descalificado en ciertas áreas y me sentía descalificado muchas veces, que uno no puede, uno cree que no puede. Pero resulta cuando yo me vengo a estudiar y suceden muchas cosas acá, entiendo que el Señor también quería usarme para Él. Y no me sentía calificado ni incluso para los estudios, pero después me doy cuenta que sí tengo una capacidad para el estudio. ¿Por qué? Porque no había despertado en mí algo interesante y Dios me lo puso. Mira, vos sos bueno, yo te voy a usar, te voy a hacer. Y yo le pedí al Señor, recuerdo que antes de estudiar yo le dije: Señor, si yo voy a estudiar, yo quiero ser el mejor. Si yo, este trabajo que me da, yo quiero ser el mejor. Yo le pedía eso. Y así sucedió. En todas las áreas, yo fui el mejor. Lo digo con orgullo porque Dios lo hizo así. No por mi fuerza, sino porque Dios me ayudó. Dios lo hizo. Y siempre fue el último del colegio, usted podrá decir. Me discriminaron, mis padres no me atendieron. Nunca fui el primero, he sido rechazado. Este es el más burro y puque, el cocacho, andaba con los chichones ahí. Nadie me creyó y nadie creyó en mí. Nunca me preparé. Usted puede decir eso. Me aplacé hasta en recreo. Todo el mundo me ignora. He venido a decirle que hay uno que no te ignora, hermano. He venido a decirle que hay uno que te levanta y no se fija en las debilidades tuyas. He venido a decirte que hay un Padre, que hay un Jesús que te levanta aunque seas descalificado, que digas no sirvo para nada, soy a veces aburrido, a veces me cuesta mi genio, pero he venido a decirte que Jesús te va a calificar para que puedas servirle a Él. No te sientas así. He venido a decirte, joven, tú puedes. Hermano, si eres mayor, no importa, mayor, así como Ananías, puede servirle al Señor. Así como cuando Jesús nació, usó a una persona, le dio su Espíritu Santo, una persona de la tercera edad, bien mayorcita. Porque terminando en el Espíritu decir que había nacido el Mesías y había visto a Jesús, Él muere y dijo, muero con la gratitud de decir que he visto al Señor. Y Jesús nacía y este hombre veía cómo el Mesías nacía y era entregado al mundo en un pesebre. Y él recibió y no era calificado. Hermano, no te sientas viejo, no te sientas demasiado muchacho. Siéntete como un hijo de Dios. Siéntete como que le sirves al Señor y Él te califica para su obra. No somos nosotros, es Dios quien te va a calificar.
Dios llama a que te unas al equipo de los escogidos. Dígale a su hermano, Dios te llama para que entre al equipo de los elegidos. Y otro punto. Y Dios me llama en el momento preciso. Dígale a su hermano, Dios me llama en el momento preciso. Hechos 9:3. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó y de repente a su alrededor y cayó Pablo, Saulo. Dios vino en el momento exacto en la vida de Pablo, justo en el momento, así como llegó justo en el momento en tu vida. ¿Y por qué no fue ayer? ¿Por qué no fue varios años anteriores? ¿Por qué no fue después de 3 años? ¿Por qué no fue más allá? Porque ese era tu llamado. El momento preciso en que Dios te llamó, lo hizo hoy o a la hora que Él quiere. Alguien dijo, Dios no llega temprano ni tarde, llega en el momento exacto. Diga, en el momento exacto. Alison, Choco, Dios llegó en el momento exacto. Dele gloria a Dios porque los ha levantado. Él tiene un propósito grande para ustedes, pero déjense guiar por el Espíritu de Dios. Muchas veces nos aferramos a las cosas del mundo y nos atamos y perdemos esa cobertura de Dios que nos quiere dar para tener una familia libre de generación en generación. Dios los ama, Alison. Choco, Dios te ama. Eso ya me lo mostró, el Señor me lo dijo a mí, este varón, esta mujer, ya nos los había mostrado a Choco, más chico. Y me decía Milka, este hijo de don Chichín tiene algo especial. Y seguramente las luchas que habrás tenido, Alison, las luchas que habrás tenido también. Porque el llamado es para los descalificados, los que se creen que no pueden y no sirven. Eso es mentira. Mi hermano, te ama el Señor y quiere que tú le sirvas ahora. Quiere que estés en medio de su pueblo para hacerte libre y te salve. Y no pongas excusa. Dile sí al Señor. Enfréntate, no importa quién sea, pero con tal de que buscar la presencia de Dios no la puedas perder. Sé que la familia se va a interponer y se interpone muchas veces. Si tú me preguntas a mí, ¿cómo fue mi vida con mi familia? Tuve cantidad de luchas hasta el día de hoy. Estoy todavía dividido porque no quieren que yo siga aquí. Pero ¿cómo puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer si caí de ese caballo y el Señor me habló y me dice, vaya, ahora me tienes que servir? No importa lo que suceda en tu mundo alrededor. Y eso le sucedió a Pablo. Pablo cayó del caballo y era el fariseo más conocido entre todos, el más cumplidor de la ley, el más exacto. Y yo también viví lo mismo. Yo era católico y dije, católico, siempre voy a ser católico, pero no entendía los designios de Dios. No, ahora vas a hacer mi obra, vas a rescatar ovejas para que se encuentren con mi presencia en espíritu y en verdad. Y no vas a hacer lo que el hombre te dice, sino lo que yo te digo. Los propósitos de Dios son así. Saulo jamás se convertiría al cristianismo. ¿Por qué? Porque era cabeza de un lugar, cabeza de estos fariseos, de la secta de los fariseos que dicen que eran los más cumplidores de la ley. Lo dice la palabra y él se lo dijo al rey Agripa. Mira, yo desde niño fui intachable, fui impecable. Yo fui lo mismo, desde niño fui impecable. Todos me conocieron así. Yo hice las cosas correctamente. Nunca me aparté del bien, siempre estuve bajo el bien, siempre me aparté del mal. Pero había un propósito más allá todavía en mi vida. Lo que le pasó a Saulo. Y Saulo, al ser perseguidor de los cristianos, Dios lo toca, lo vuelve al lado contrario y todo se le viene encima. Hermano, abre tu mente y tu corazón, porque el servicio para Dios es especial. Si Dios te llamó y estás hoy en este día es que Dios te va a usar. Y es así. Yo no entiendo, solo obedezco.
Yo no entiendo, Señor, solo obedezco. Aunque tu padre y tu madre te dejaran, yo te recogeré, dice el Señor. Yo te recogeré. Eso dice el Señor. Hay una promesa. ¿Ustedes creen que yo no he tenido lucha y se la sigo teniendo hasta el día de hoy? Claro. ¿Qué haces en tu secta? Me dijeron, claro. Yo adoro a Dios en espíritu y en verdad, como lo hacen muchos cristianos, millones de cristianos que conocieron la verdad y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Me siento orgulloso de haber recibido la presencia de Dios, aunque es difícil, porque hay lucha, hay dolor, hay sufrimiento. He sido un descalificado, pero ahora Dios me califica para ponerme a su servicio. Dios me califica porque por alguna razón he sido puesto en este lugar. Y no estés preguntando que voy a preguntarle a alguien a ver si está bien lo que hace el hermano Paye. No me importa, mi hermano. No me importa, porque yo voy a seguir la obra de Dios que me ha encomendado. Por eso hay almas que recibieron la palabra de Dios y se convirtieron. Y fue lo que le sucedió a Saulo. Saulo era el cumplidor de la ley ante todos los sacerdotes y los escribas, y eran todos los mejores. Pero Dios le dijo, ahí no te quiero. En Mateo 5 dice claramente, dice el Señor, yo no he venido a abolir la ley ni a los profetas, he venido a darle cumplimiento. Y les dice, si tienes algo contra tu hermano, ve y deja tu ofrenda ahí, ve y arregla las cuentas con él. Y si lo llamas renegado de la fe, merece ser echado al fuego del infierno, dice la palabra. Si alguien me dice renegado de la fe, yo tengo que sentirme orgulloso. ¿Por qué? Porque si sigo a Cristo, Cristo es el que me respalda a mí. Porque si me dicen renegado de la fe, yo lo dejo al Señor, porque dice que aquel que acusa a su hermano de renegado de la fe merece ser echado al fuego del infierno. Lea Mateo 5. Eso dice la palabra. Por lo tanto, Señor, ¿a quién temeré? Si te tengo a ti, ¿quién contra mí? Dios vino en el momento exacto a la vida de Pablo. Y llegó exactamente. Y no era porque quería salvar a los cristianos. Escuche esto. No era porque Dios quería salvarlo a los cristianos. No era. La palabra dice otra cosa. Y era porque tenía que encontrarse con Saulo en ese momento. No era para... El Señor puede hacer todo, cubrirlo, cuidarlo y ponerle protección y todo. Lo que tenía Jesús era un propósito con Saulo. Porque lo mismo que sucedió con Faraón. Querían que todos vean que la gloria es para Dios, es para Jesús, que no hay poder que se sobreponga ante autoridades, poderes. No hay, porque Él los exhibió en la cruz públicamente, dice, y anuló el comprobante que los ataba a una ley antigua, y ahora nos hace libre bajo Cristo, bajo su muerte y su resurrección. Él lo anuló ese comprobante, ya no existe para nosotros, porque vivimos en el reposo que es Jesús. Había un Saulo que había hecho un destino aquí, iba hacia un destino. Alguien tiene que saber y recibirla esta palabra, porque esta palabra es para ti, para que nadie te confunda. ¿Cuál es la fe? Yo decía ayer que la religión, voy a decir de esta manera, se ocupa de colocarte doctrinas en la cabeza. Y la palabra es la sana doctrina, es la que nos dejó Jesús. Y si seguimos su palabra al pie, pues estamos con Él, sin poner cosas alrededor. Saulo iba a un destino y Dios se le cruzó. Hermano Daniel, usted tenía un destino en su vida. Que voy a ir a podar mis plantitas, mi chaquito, que voy a ir a cortar mis cortinas, voy a hacer mis sillones, voy a poner allá, voy a adornar acá, voy a hacer este diseño para esta casa así, y voy a poner este sillón así, y lo vamos a hacer con mi esposa, y vamos a ver, esposita, vamos a cortar estas telas y las vamos a poner de esta manera. ¡Wow! Y de pronto iba Daniel con sus cortinas
y le dijo: Daniel, ¿dónde vas? ¿Dónde ibas, Daniel? ¿Qué hizo? Interfirió tus planes. Interfirió tus planes. Apareció justo en el momento exacto, ¿sí o no? Justo en el momento exacto. Y tu vida cambió ahora. Es diferente, sabes la verdad. Nosotros íbamos hacia un rumbo y llega el Señor y nos hace girar hacia otro lado. Vástago iba caminando feliz y contento, y voy a volverlo a decir, en línea recta, recta. Y de pronto, ¡puf!, la luz. Y caímos. Ahí Saulo nos dijo: Saulo, a ver, paye, ese hombre que decía que era impecable, intachable, ahora vas a saber cuando tengas a toda esa turba sobre tu cabeza. Y hoy era un hombre recto, seguidor de las tradiciones, seguidor de las leyes, doctrinas. Y de pronto, ¿dónde está ese payecito que decían que era bueno, honrado, intachable? Este es un ladrón, este un divisor, este es tal, este es tal. Pero yo no tengo pues la culpa. Si vino la luz y me tumbó, pues, me tumbó. Había un propósito más grande. Ahí no podrás salvar almas, tendrás que hacerlo desde esta trinchera. Ahí plantearás lo que yo te voy a decir. Lo mismo le pasó a Saulo. Saulo, siendo un cumplidor de la ley, el más honesto en todo, lo sacó y lo usó con un propósito. Ahora todingo el mundo se le vino encima. Se le vino. Jesús llamó a Pedro. Y Pedro estaba pasando por sus peores momentos porque no pescaba nada esa noche. Y ya estaba frustrado Pedro. No pescaba nada. Dios llamó a Moisés a los 80 años, cuando ya no tenía esperanza, ni nada era de él. Estaba pastoreando ovejas que ni le pertenecían a él siquiera. Dios llamó a Gedeón en su ruina, cuando se le robaban los madianitas todas sus cosechas, sus sembradíos, ya no daba más. Ahí llegó el Señor. Jesús llama a la mujer samaritana cuando había sido desechada por sus 5 maridos, y Jesús la salvó. Yo soy el agua viva. Si bebes de esta agua nunca más tendrás sed. Señor, dame de esa agua para no tener más sed. Y recibió el mensaje esta mujer y se liberó y reconoció a Jesús. Y ya estamos aquí. Y el que te habla soy yo, le dijo. Se le presentó. Dios llamó a Isaías en el peor momento de su luto, cuando su primo murió. Yo fui llamado a un momento cuando perdí a una de mis hijas. Lo mismo. Empezó el camino, pero no sabía que más allá de ir a Damasco me iba a pasar otra. Tú tienes que abrir tus ojos, hermano, y tus oídos, que Dios te está llamando en un momento exacto. Diga, en un momento exacto. ¿Sabe, hermano? Y escuche bien esto que le voy a decir. El peor momento de muchos, el peor momento de muchos es el mejor momento para Dios. El peor momento para tu vida es el mejor momento para Dios. Yo no entendía vamos a decir, las preguntas, las condicionantes que me he hecho no encajan con las de Dios, porque nosotros humanamente vamos para un rumbo y el Señor viene para otro. Yo no lo entendía, hasta ahora me cuesta entender muchos misterios que el Señor quiere darnos, aunque muchas veces nos habla. Vamos en contraflecha, este mundo va en contraflecha. Todos celebran esta fiesta cuando lo celebran. Todos cantan cuando todos levantan la mano cuando todos levantan la mano. Pero Dios te dice: no, haz lo que yo te digo.
aunque esté el mundo en contra tuya. El peor momento de nosotros es el mejor momento de Dios en este año. Iniciémoslo. Muchos llegaron desesperados, pero no pueden decirle nada al Señor. ¿Cuántos han llegado a esta situación? Desesperados, pero no pueden decirle nada al Señor. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque no lo conocen todavía. Dígale a su hermano, porque no lo conoces todavía. Diga, pero. Diga, pero. Dios usa la crisis, diga, para llamarnos en medio de esta. Así es. Y como Ananías le dijo, heme aquí, Señor, y haz conmigo lo que tú quieras. Repítalo esto conmigo. Heme aquí, Señor, y haz conmigo lo que tú quieras. Entonces, si tú y tu familia están en crisis hoy, el día de hoy, y viven así, eres el número uno para hacer el servicio de Dios. Eso dice el Señor ahora. Pero diga, no es mañana, es hoy, es mi momento. La palabra dice en Hebreos 4, oigan hoy mi voz, escúchenla, pero no endurezcan su corazón. ¿Cuántas veces lo va a repetir? Se lo repitió a los israelitas, nos lo repite a nosotros los gentiles también. Bien, ahora vamos a ver dos cosas importantes en Hechos 9:5. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Lo primero que hay que hacer para activarse, lo primero que tú tienes que hacer para activarte, ¿qué tienes que hacer? Es conocer a Dios. Es conocer a Dios. Porque yo no puedo servir a alguien que no conozco. Por eso es importante, hermano, que tú entres en la obra y tú empieces a caminar con Él para empezar a conocerlo al Señor y poder servirle a un Dios, a un Señor al cual tú conoces. Primero tenemos que conocerlo a Él. ¿Y cómo lo voy a conocer si todavía no entro a formar parte del equipo? Nuestro propósito es ayudarte en tu crecimiento aquí a nosotros como guía. Eso es lo primero. Ayudarte a crecer con tu relación personal con Dios. No importa en el nivel que usted esté, no importa, sino creciendo y conociendo a Dios. Eso es lo más importante. Dígale, conociendo a Dios. Saulo le dijo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Hoy soy tu enemigo, pero a partir de este momento serás mi siervo. Wow. Hoy soy tu enemigo, pero a partir de hoy le da la orden, tú serás mi siervo. ¿Qué le parece? Primero era servidor de todos los otros, pero ahora va a ser servidor del partido contrario, del enemigo. Y Saulo conoció a Dios de una manera impresionante, que fue el que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. Y dice él, Pablo mismo, por eso es que estas cartas son tan importantes, pero sumamente importantes en la vida de un cristiano. Por eso nosotros tomamos en cuenta Hebreos. Todo lo que dice Hebreo es la fe que debemos seguir, ya no una tradición de hombre. Y si usted lee, empieza a conocer la verdad, claramente estipula aquí en la carta de Pablo, porque ¿qué hizo Pablo para dejarnos todo este testamento? ¿Qué hizo? Cuando cae del caballo, cae, él ve la luz y estuvo 3 días ciego, ¿sí o no? Pero él dice en Primera de Corintios 12 que él no se acuerda cómo fue, si fue en espíritu, si fue en cuerpo, en alma, no se acuerda cómo fue. Dice, fui arrebatado, dice, en ese momento ya lo dice la carta, ya él cuenta su testimonio cuando cae del caballo, en las otras cartas. Y dice que él fue arrebatado, no sabe si en cuerpo, en alma, no sabe cómo, pero dice que él estuvo en el tercer cielo,
y estuvo en el paraíso donde recibí todas las revelaciones, y son todas las revelaciones que nosotros predicamos, mi hermano. Esto no lo sabíamos, pero nos las charlaron durante miles de años. Pero ahora que la palabra es viva, nosotros la entendemos perfectamente. Y no solo yo, sino miles y millones de cristianos que conocieron la palabra de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Diga, buena, agradable y perfecta. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece, hermano? Y a partir de este momento serás mi siervo. Y Saulo lo conoció. Y nuestra base está aquel en estos libros que nos la reveló. Por eso es que tenemos una doctrina sana, porque Pablo pudo conocer a Dios. Y así como Pablo pudo conocer a Dios a través de ese encuentro, nosotros podemos conocer a Dios a través del testamento y a través de las revelaciones que nos trae Pablo a través de los libros que escribió de su experiencia. Amén. No se sienta mal ni lejos, porque tenemos lo mismo que recibió Pablo, y esas revelaciones las escribió para que nosotros siguiéramos al pie de la letra lo que él dice. Por eso aquí ya no vemos un santuario, una mesa con cosas, con vinos, con panes, con todo eso. Ya no hay santuario, dice el Señor. Hebreos 9, Hebreos 7, 8 y 9. No hay el santuario. ¿Cuál es? ¿Dónde está el santuario? En el sumo sacerdote de Jesús. ¿Y que está sentado dónde? Sentado en un toco, sentado a la derecha del Padre. Y ese es el santuario. ¿Y cuál es el santuario para nosotros? Jesús. ¿Y dónde está Jesús? En mi corazón. ¿Y qué nos dejó cuando nos bautizamos? Su Espíritu Santo. ¿Y ese Espíritu Santo qué hace? Nos sumerge a la muerte que tuvo Jesús y nos hace resucitar en Él. Por eso somos nueva criatura en Jesús. Amén. Amén. Cuando alguien conoce a Dios, empieza a conocerlo, empieza a ser transformado. Porque Dios no solo está interesado en tu servicio, hermano. Solo no está interesado en su servicio. Él primeramente está interesado en tu corazón. ¿Cuál corazón tiene? No importa, el Señor lo va a ir transformando a medida que te unas al equipo para seguir sirviéndolo a Él. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. La pregunta fue: ¿quién eres, Señor? La primera. Y la segunda pregunta fue Hechos 9:6. Después que Dios le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues, él temblando le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Claro, estaba tirado en el piso y con el temblor y la presencia del Espíritu Santo, algunos quedan manifestados ahí. Señor, ¿qué quieres que tú hagas? Claro, porque la presencia de Dios mata cuando es demasiado fuerte. ¿Qué pasaba con el arca de la alianza antiguamente? El pacto que había hecho a través del arca del pacto. Los que no estaban consagrados, porque así era la ley, los que no estaban consagrados no podían acercarse al arca. ¿Por qué? Porque morían. Muchos murieron porque se acercaron. Incluso cuando Moisés subió al monte a hablar cara a cara con Dios, los que se acercaban en esa circunferencia o ese plano que había de la montaña, y si se acercaban mucho, dice que morían. Por eso los israelitas le dijeron a Moisés: Moisés, no, que no nos hable Dios, no queremos nosotros. Temblaban de miedo y le decían: que te hable a vos, y vos no decís a nosotros. Así hablaba. Y temblando le dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Claro, con miedo pues. Este fariseo nunca se había encontrado con Dios y fue el primer toque del Espíritu Santo donde quedó temblando en shock. Salieron todas sus cargas y sus maldades. La gente muchas veces no le hace esta pregunta al Señor. O muchas veces pregunta y se despreguntan.
Y Señor, ¿y cuándo es que tú me vas a sanar? Y Señor, ¿y cuándo es que ya voy a progresar? Y Señor, ¿y cuándo me irá a salir bien un negocio? Y usted, Señor, ¿cuándo va a cambiar a mi marido? ¿Y cuándo va a restaurar a mi familia? Hace 15 años que yo no veo cambio. Y piden milagros y los demás. Pero el orden de pregunta está mal formulada, mi hermano. Y a muchos les da miedo esta pregunta. ¿Cuál es la pregunta que les da miedo? A ver, los servidores. ¿Cuál es la pregunta que le da miedo a la gente que uno le haga o hacerse? ¿Cuál? ¿Quieres servirle al Señor? ¿Quieres servirle al Señor? Y yo, quizás, y no sé qué más. ¿Estás ocupado? A Dios no le interesa que estés ocupado. No le importa que te enojes porque estés ocupado. Su propósito lo va a encontrar cuando usted le haga esta pregunta a Dios. ¿En qué quieres que te sirva, Señor? ¿Qué quieres que haga? Es ahí cuando el propósito de Dios irrumpe tu vida y dice, ahora es el momento. ¿En qué quieres o qué quieres que haga, Señor? ¿Quieres que yo te sirva? Ahí empieza la clave. Si tú te empezaste a preguntar esto, dile gracias, Señor. ¿Quién se anima a hacerla? Les da miedo, ¿no? ¿Quieres servirle a Dios? ¿Y cuál es la respuesta? Quiero servirle a mi Dios, dígale. Quiero servirle a mi Dios. Pues ya no estás ocupado. Lo siento. Dios lo oyó. Ve, empezaron a temblar como Saulo. No. Su propósito lo va a encontrar usted cuando usted le haga la pregunta al Señor, y ya la hizo. Y lo desafío a que cada día, cada uno lo pueda hacer de corazón. Y le va a decir, Padre, ¿qué quieres que yo haga? Ahora despacito, Padre, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo pues? Padre, ¿qué quieres que yo haga? Cuando usted lo haga de verdad, su vida va a cambiar para siempre. Cuando usted lo haga de corazón, su vida va a cambiar para siempre. ¿Por qué? ¿Cuál era la pregunta? Porque usted va a descubrir el propósito de Dios en su vida. Gloria a Dios, denle un fuerte aplauso.